Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesores y compañeros. Mi nombre es José David Sánchez Salazar. Presento ante ustedes el video sintético del informe final titulado Cambio organizacional, el pilar en la conformación de un área de recursos humanos, del Diplomado en Psicología Organizacional de la FE Zaragoza, desarrollado dentro de la línea de trabajo de cambio organizacional, elaborado en junio de 2026. El propósito central de este trabajo no fue ejecutar una práctica administrativa estandarizada o el mero llenado de formatos funcionales. Por el contrario, se planteó como un proceso reflexivo, metodológico y críticamente validado para dotar a una organización real de la arquitectura estructural y humana que requiere para subsistir, demostrando cómo el cambio organizacional planificado constituye el cimiento científico para transformar éticamente la gestión del factor humano. Para comprender la trascendencia de este proyecto, es imperativo deconstruir la justificación epistémica y social de las micro, pequeñas y medianas empresas en México. Históricamente se ha arraigado a la falsa premisa de que un área de recursos humanos es exclusiva de las grandes corporaciones, reduciéndose en las microempresas a una extensión contable enfocada solo en nóminas. Esta visión reduccionista descuida las dimensiones psicológicas y sociales de las personas. Como señala Molina, Contreras y López 2014, la mayoría de las empresas limitan su horizonte debido a una administración ineficiente y a costosos errores operativos. Frente a esto, esta intervención se sustenta en la teoría de recursos y capacidades de Berners-Lee y Barney. Estos autores demostraron que el éxito estratégico no depende del producto, sino del paquete de ventajas intrínsecas de la empresa, fundamentalmente su capital humano. Al transitar, como dicta Chiavenato 2022, de una gestión administrativa tradicional a una dirección estratégica, recursos humanos se convierte en un socio estratégico indispensable. Ahora bien, incorporar este enfoque genera tensiones. Apoyándome en Zuluaga 2019 y el modelo de Davis y Nystrom, entendemos la resistencia al cambio como una conducta defensiva natural ante la incertidumbre. Para intervenirla éticamente, categorizamos sus tres variantes: la resistencia lógica, ligada al tiempo que requiere aprender nuevos procesos; la resistencia psicológica, vinculada al miedo a lo nuevo y al apego del trabajador a sus rutinas; y la resistencia sociológica, que responde a las dinámicas del grupo. Este marco conceptual se aplicó directamente en la organización objeto de estudio, a la cual denominaré Servicios Comerciales, institución en la cual me he desempeñado como colaborador operativo durante los últimos 12 años. El giro de la empresa es la producción de publicidad enfocada a la comunicación en medicina, salud y bienestar. Paradójicamente, mientras la empresa se orientaba a la salud externa, hacia el interior, el sistema olvidó el factor humano. Durante una década, la organización cayó en los vicios diagnósticos como un profundo vacío métrico e institucional. Servicios Comerciales carece de datos exactos sobre la formación de sus integrantes o de técnicas de evaluación formal para asignar puestos. Las operaciones se rigen por la intuición y existe una baja disposición directiva para resolver conflictos, evadiendo o silenciando los problemas operativos en cuanto se externaban. Las consecuencias se manifestaron en síntomas sistémicos graves, como cargas desequilibradas de actividades, incremento crítico en errores operativos, conflictos interpersonales crónicos, salarios inequitativos y una elevada rotación de personal. Es aquí donde se justifica la urgencia de mi rol como agente de cambio, para codificar las bases de un área de recursos humanos que devuelva el cruce técnico y la dignidad al factor humano, blindando patrimonialmente a la organización a través del cambio planificado. La evolución entre los objetivos planteados al inicio de este proyecto y los consolidados finalmente en este informe refleja un proceso de maduración epistemológica propio de la investigación-acción. Originalmente, las metas se estructuraron desde una visión macrooperativa tradicional e idealizada. El objetivo general definido se unificó bajo el marco de Carl White, definiendo a servicios comerciales como un sistema flojamente acoplado y estableciendo un lapso riguroso de 5 meses para diseñar y proponer una estructura organizacional para la creación del área de recursos humanos. El propósito es que funcione como un subsistema integrador que permita una transición gradual, reduciendo la ansiedad de aprendizaje del personal. Asimismo, los objetivos específicos se acotaron en el tiempo. El primero se determinó para sensibilizar a los responsables de cada área administrativa, con la meta de reducir la resistencia al cambio en un plazo de 4 meses. El segundo se enfocó en analizar la preparación profesional o práctica de cada responsable y sus integrantes para codificar una estructura técnica de funciones en un lapso de 5 meses.
Finalmente, el tercer objetivo específico se planteó para mejorar la estructura lógica de las operaciones, fortaleciendo la colaboración interdepartamental, proyectando la creación del departamento con una visión de implementación progresiva a un plazo de un año. La intervención se estructuró bajo el modelo de la investigación-acción. Desde nuestra perspectiva como psicólogos organizacionales, entendemos que una empresa es un sistema dinámico de vínculos, subjetividades y significados compartidos. Lejos de adoptar la postura de un consultor externo que impone recetas prefabricadas, la metodología se centró en la observación participante y el análisis cualitativo de la psicodinámica institucional, mientras se recopilaban datos empíricos de la operación real, facilitando simultáneamente un proceso de autoconocimiento sistémico en los colaboradores, asegurando que las propuestas de reingeniería estructural emergieran orgánicamente de la propia vulnerabilidad detectada. Para transformar la queja administrativa en un hallazgo científico, articulé esta metodología con tres marcos teóricos fundamentales que explicaré brevemente. En primer lugar, recurrí a la teoría general de sistemas de Bertalanffy y su aplicación por Katz y Kahn, entendiendo a servicios comerciales como un sistema abierto en constante intercambio con su entorno. Cuando las salidas del sistema comenzaron a arrojar entropía, el entorno devolvió una retroalimentación crítica que exigía orden interno. Aquí se articulan los postulados del modelo de Burke-Litwin. La organización requería una transformación transformacional de segundo orden, que simbró la cultura y el liderazgo para sanar el contrato psicológico dañado. En segundo lugar, la conceptualización de Carl White sobre las organizaciones flojamente acopladas fue fundamental para explicar la fragmentación operativa. El diagnóstico evidenció que la empresa operaba con una estructura plana y empírica, provocando que las diferentes áreas actuaran como islas independientes. Esto generaba graves errores de comunicación, donde los procesos se ejecutaban sin sincronización técnica. Asimismo, sustenté el análisis de liderazgo mediante Rodríguez Ponce, 2007, quien devela un modelo tradicional y centralizado que actuaba como el motor principal del negocio, pero al mismo tiempo como la barrera crítica para su modernización. Finalmente, el andamiaje del proyecto se alineó con el modelo de cambio de 3 pasos de Kurt Lewin, focalizándose intensamente en las fases de descongelamiento y movimiento. El descongelamiento implicará romper la inercia del sistema, evidenciando las ineficiencias de la estructura vigente. La fase de movimiento consistirá en el rediseño técnico de los puestos bajo el enfoque de competencias, construyendo de manera paralela mecanismos de diálogo y acompañamiento en el puesto que fungieran como espacios seguros para liberar transitoriamente las limitaciones burocráticas cotidianas de la empresa. Se diseñó un proceso estructurado en 5 etapas consecutivas, proyectadas para ejecutarse en un lapso de 5 meses, comprendido entre el 8 de diciembre de 2025 y el 13 de mayo de 2026, transitando desde el vacío métrico inicial hasta la entrega formal de la propuesta. La etapa 1, de planeación y diagnóstico preliminar, se activó del 8 al 26 de diciembre de 2025, ante la ausencia de información, diseñando un censo para delimitar el universo de trabajadores. Para la etapa 2, de recolección de datos, se implementó el modelo de procesos sociales de Molina, 2014, ante las restricciones de acceso directo que impuso la desconfianza del sistema. Se ejecutó una sustitución técnica del 5 al 30 de enero de 2026, recurriendo a la metodología observacional no participante y al análisis de fuentes secundarias, utilizando la tabla de ejes temáticos para codificar los recursos organizacionales. La etapa 3, enfocada en la integración de resultados y análisis de la resistencia, se consolidó entre el 9 de febrero y el 13 de marzo de 2026, categorizando la resistencia bajo el modelo de Zuluaga. En la etapa 4, de elaboración del informe, del 30 de marzo al 24 de abril de 2026, se consolidó la propuesta de reingeniería estructural. Finalmente, la etapa 5 abarca la presentación del informe, concluida entre el 27 de abril y el 13 de mayo de 2026, con la entrega formal por escrito ante la Administración General. Un elemento crucial para la validez de este plan de trabajo fue el uso transversal de 2 herramientas de control metodológico, la bitácora del proyecto y el registro de incidencias críticas, que actuaron como un mecanismo de ajuste dinámico que garantizó la pertinencia ética ante las contingencias presentadas. Pasando a los resultados del diagnóstico inicial, la presente intervención permitió levantar una radiografía exacta de las brechas de la organización. Es imperativo señalar que, debido a la desconfianza institucional y al temor a represalias, el cuestionario de evaluación inicial obtuvo respuesta de solo 25 colaboradores,
un 50% de la plantilla total de 50. Forzar la participación habría invalidado los datos. Por ello, realizamos un giro metodológico hacia la observación directa. Los hallazgos de la muestra revelaron 4 vulnerabilidades críticas. Primero, se expone una severa deficiencia estratégica. El 27% de los encuestados calificó como nada clara la estrategia directiva hacia el personal. Esto demuestra que el 90% acumulado de la plantilla padece una desconexión crítica con la visión de mando, inhibiendo la iniciativa propia. Segundo, las fallas en la comunicación entre responsables y empleados son citadas por un alarmante 81%, y los conflictos históricos no resueltos por un 45%, factores que fracturaron el contrato psicológico del equipo. Tercero, ante la ausencia de perfiles de puesto, solo el 27% comprende claramente cómo su trabajo contribuye a las metas globales de la empresa. El 73% restante opera en la opacidad. Cuarto, el 27% de los participantes también define a la administración de personal como deficiente, y un porcentaje idéntico afirma que la organización no cuenta con el personal adecuado para las posiciones requeridas, promoviendo altas tasas de rotación y salarios inequitativos. Para que la intervención no fuera un ejercicio meramente superficial, se estructuró la realidad observada bajo 3 grandes ejes temáticos, articulando los conceptos de Pierre Bourdieu con las fases de cambio de Kurt Lewin. El primer eje abordado es el hábitus. Encontramos una ruptura operativa profundamente normalizada bajo la premisa implícita de operar sin rumbo definido, luego corregir. El error se había institucionalizado como rutina. La estrategia para iniciar el descongelamiento consistió en visibilizar el costo financiero de estos errores. El movimiento se consolidó mediante la propuesta del codiseño de nuevos protocolos operativos con los colaboradores, asegurando que el recongelamiento se dé a través de auditorías de calidad mensuales. El segundo eje corresponde a las prácticas y representaciones. El diagnóstico develó un resentimiento histórico. Los datos técnicos para los colaboradores de campo se entienden como una carga ajena, mientras que para los colaboradores de oficina se autofiguraban como el limpiador de desastres del sistema. Para subvertir esta disociación, se propone realizar grupos focales para resignificar el dato como un activo compartido, en la fase de movimiento, coordinando el recongelamiento con un programa formal de reconocimiento enfocado en la colaboración interárea. Finalmente, el tercer eje es la formación profesional. Servicios comerciales adolecen de una marcada disonancia técnica. Mientras el personal de oficina cuenta con un perfil analítico, el bloque de campo posee una formación puramente operativa, lo que convertía herramientas esenciales como el uso de hojas de cálculo en una barrera de ansiedad académica. Nuestra ruta inició planteando un censo de habilidades para visibilizar las brechas digitales, para abrir paso a programas de capacitación técnica adaptada para, finalmente, recongelar esta transformación institucionalizando un plan de capacitación continua anual por competencias, aunque todo esto solo quedó en propuestas sin llevarse a la práctica, reafirmando la utilidad de la tabla de ejes temáticos. La respuesta técnica diseñada para revertir la homeostasis defensiva se consolidó en una propuesta integral. Es necesario precisar que mientras el modelo académico se indexó originalmente a 5 meses en el informe diagnóstico, la propuesta de implementación final entregada a la Dirección General se expandió tácticamente a un cronograma de 9 meses dividido en 3 fases estratégicas. La fase 1, del mes 1 al 5, de diagnóstico participativo y captura de valor, se diseñó para neutralizar la resistencia mediante la implementación de protocolos de acompañamiento en el puesto, para documentar los procesos críticos desarrollados por el personal de mayor antigüedad, transformando el saber individual en una memoria institucional. La fase 2, del mes 6 al 8, de reestructuración y alineación operativa, activa el organigrama y se enfoca en resolver la desconexión entre las áreas aisladas mediante protocolos claros de comunicación, eliminando la duplicidad de funciones. Esta expansión a 9 meses en la propuesta entregada a la dirección otorgó al sistema un periodo de amortiguación más realista para sincronizar las áreas sin elevar la ansiedad del personal. La fase 3, el mes 9, de institucionalización y cierre de brechas, proyecta consolidar el blindaje mediante la caja de herramientas de RH, o recursos humanos. Este compendio técnico integrará formalmente los descriptores y perfiles de puesto codificados por competencias, los manuales de procedimiento interdepartamentales y las matrices de cumplimiento legal. Con este entregable final se busca dotar a la Administración de los instrumentos normativos necesarios para regular las funciones, estabilizar el clima laboral
y asegurar la sostenibilidad del cambio planificado a largo plazo. Para transitar de la gestión de apagafuegos a un sistema integrado, se presenta la propuesta del nuevo organigrama estructural de servicios comerciales, transitando de un archipiélago de áreas independientes a un modelo de 5 gerencias tácticas. La gerencia de recursos humanos, conceptualizada como el eje transicional y de staff estratégico, encargado de dar el soporte técnico para un nuevo contrato psicológico para los 50 colaboradores. La gerencia de tecnologías de la información y gestión de datos, integrada por 9 colaboradores, responsable de la sistematización de la información y el soporte tecnológico. La gerencia de operaciones y logística, compuesta por 12 colaboradores, orientada a dar eficiencia a la cadena de suministro y reducir críticamente los errores de entrega. La gerencia de producción comercial, consolidando el núcleo operativo con 22 trabajadores, encargada de asegurar el cumplimiento de las metas de mercado en nuestro giro de publicidad especializada en medicina, salud y bienestar. Y la gerencia de administración y finanzas, integrada por 7 colaboradores, encargada del control de recursos, presupuestos y el cumplimiento fiscal. La contrastación entre los objetivos planteados originalmente y la realidad operativa del sistema en servicios comerciales permite determinar un cumplimiento adaptativo y estratégico de las metas de intervención. Esta configuración táctica fundamenta la sostenibilidad de los alcances y proyecta sus logros en 3 dimensiones institucionales fundamentales. 1. El objetivo general y la institucionalización de la memoria, que es la dimensión operativa, de reconfigurar estructuralmente la organización, se cumplió de manera parcial y localizada, debido a la resistencia de la Dirección General para un despliegue masivo. No obstante, la meta se rescató al consolidar la prueba piloto en el área de gestión de datos. A partir de esta validación local, el logro primordial es transitar del voluntarismo hacia una gestión por procesos. 2. Los objetivos específicos y el codiseño de herramientas como activo latente, donde el diagnóstico inicial y la estructuración técnica de las herramientas de recursos humanos se alcanzaban en su totalidad a nivel de diseño. El haber procesado las incidencias críticas y la baja participación del cuestionario inicial permitió desarrollar la propuesta técnica de los perfiles de puesto por competencia y la metodología de acompañamiento en el puesto, aunque estas herramientas no fueron ejecutadas y permanecen en estatus de propuesta para su futura implementación. Y 3. La transferencia de riesgos, seguridad jurídica y rentabilidad, que es la dimensión legal y financiera, donde la entrega formal de la presentación ejecutiva del proyecto a la alta dirección operó como un acto de transferencia implícita de riesgos, al plasmar en dicho espacio la alineación propuesta con la Ley Federal del Trabajo o la norma oficial mexicana 035, se estableció un eje central de blindaje patrimonial, quedando firmemente en manos de la Administración la responsabilidad ética y legal de su futura ejecución, aun cuando la intervención general se mantenga en este momento a nivel de propuesta teórica. La solidez de este informe emana de la capacidad de transformar los datos cualitativos asentados en la tabla de registro de incidencias críticas en hitos de aprendizaje metodológico, los cuales se estructuraron en 3 grandes fases narrativas. La fase 1, denominada homeostasis defensiva y giro metodológico, desarrollada entre octubre y noviembre de 2025, desveló una severa resistencia sistémica ante el proyecto, caracterizada por la inhibición de la iniciativa individual. El personal evitaba proporcionar información básica sin la autorización explícita de la dirección. La fase 2, titulada Fractura del contrato psicológico y emergencia de barreras estructurales, desarrollada entre enero y abril de 2026, documenta una profundización en la crisis de certidumbre generalizada. El impacto de la crisis legal por la demanda laboral del 29 de enero exacerbó la desconfianza del personal. Durante esta etapa, las acciones se centraron en la codificación técnica y silenciosa de la propuesta de las 5 gerencias tácticas. La entrega formal de este diagnóstico y de la propuesta técnica el 30 de abril de 2026 marcó el inicio de la fase 3 de la matriz de incidencias: confrontación política, negociación y silencio administrativo. Al verse confrontados con datos métricos que evidenciaban un 90% de brecha de alineación, la dirección reaccionó activando mecanismos defensivos institucionales, manifestando una explícita resistencia a la inversión económica, asumiendo erróneamente que el capital humano es un centro de costos. Esta barrera política derivó en un intento de desvalorizar el diagnóstico mediante la descalificación directa a mi autoridad técnica. No obstante, el análisis crítico obliga a desvelar la naturaleza ambivalente de este acuerdo. En la práctica, el sistema ha respondido con una resistencia pasiva, el silencio administrativo.
No existe una garantía institucional ni una estructura jerárquica que supervise activamente la entrega de resultados del piloto. Al iniciar este diplomado, mi comprensión de la psicología organizacional estaba anclada en una visión reduccionista y técnico-administrativa. Dicha limitación no derivaba de una falta de experiencia laboral, sino de la ausencia de marcos epistemológicos que me permitieran fungir como un interventor estratégico. Sin embargo, el cruce entre la práctica en el campo y marcos teóricos robustos provocó un giro epistemológico fundamental en mi identidad profesional. Esta presentación es el testimonio de mi transición hacia una praxis profesional madura, realista y rigurosa. Mi compromiso definitivo es ejercer una psicología que transforme las barreras del silencio en datos de aprendizaje y construir organizaciones donde la precisión de la ciencia se encuentre de manera definitiva con la empatía del factor humano. Es asumir la responsabilidad de ser un profesional que comprende que para transformar con éxito la estructura de una empresa, primero es indispensable navegar, descifrar y validar la compleja y contradictoria subjetividad de quienes la dirigen y de quienes la habitan. Muchas gracias por su atención.